Para empezar, César Vallejo fue uno de los grandes poetas literarios en nuestro país e internacionalmente. Vallejo no solamente fue un gran poeta, sino fue un hombre que plasmó sus pensamientos y su compromiso social en sus textos narrativos, de modo que logró forjar una carrera de gran éxito y también expresar su sentimiento humano en sus poesías. Nosotros venimos aquí a ilustrar sobre el Grupo Norte, sí, la famosa Bohemia trujillana. César Vallejo nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Sus padres eran Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrenero. Él era el menor de 11 hermanos, llamados Miguel Ambrosio Vallejo, Néstor Pablo, María Guedita Vallejo, Victoria Natividad Vallejo, María Jesús Vallejo, Manuel María Vallejo, Víctor Clemente Vallejo, María Encarnación, Francisco Cleofé Vallejo, José Augusto Vallejo, Manuel Natividad Vallejo. La infancia de César Vallejo fue conformada por situaciones sentimentales y alegres. Él era un niño con talentos innatos, tanto en la poesía como en la literatura. Estudió su nivel primario en el centro escolar número 126, en su pueblo natal, Santiago de Chuco. Y en el año 1909 culminó su nivel secundario en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Buenas, hablaré sobre la juventud de Vallejo. Vallejo de niño siempre ha sido un niño bien aplicado y sus promedios lo demuestran. Teniendo buenas notas en el colegio, Vallejo desde joven siempre ha querido seguir su pasión y ser alguien en la vida. Es por eso que en 1910 decide irse a estudiar letras en la Universidad de Trujillo. La universidad sigue demostrando su gran disciplina y su gran talento al momento de estudiar, y es por eso que en 1915 Vallejo se gradúa de bachiller de letras en la Universidad de Trujillo, y en 1916 conoció a la juventud intelectual de la Bohemia trujillana, luego conocidos como el Grupo Norte. En ese mismo lapso de tiempo, Vallejo conoció a María Rosa Sandoval, la cual fue la mujer que le inspiró a escribir sus grandes obras como Los Heraldos Negros. En 1918 consigue un trabajo de profesor en Barrios de Lima. No duró mucho y en ese mismo año su madre muere. Vallejo, apenado por esa situación, decide regresar a su pueblo natal, Santiago de Chuco. El Grupo Norte. El Grupo Norte fue uno de los grupos más conocidos de Trujillo. Estuvo conformado por grandes intelectuales de la época, en las cuales vimos una gran parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú, especialmente del Departamento de la Libertad. Surgió en los años de 1915 en la ciudad de Trujillo. Fue conocido al principio como la Bohemia de Trujillo o también llamada Bohemia Trujillana. En el año de 1923 adoptó el nombre del Grupo Norte. Su vigencia terminó en el año de 1930. El Grupo Norte tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Sus integrantes destacaron en los ámbitos de la literatura, pensamiento y política a nivel nacional e internacional. A continuación presentaremos a los personajes célebres del Grupo Norte, conformado por Antenor Orrego Espinosa, filósofo, periodista, ensayista, político y pensador aprista peruano. Nació en la hacienda Montán, distrito de Chancaybaños, provincia de Santa Cruz, Cajamarca, el 22 de mayo de 1892. En 1914 colaboró en la formación de la Bohemia Trujillana, luego llamada Grupo Norte, donde reunió a los jóvenes intelectuales y artistas más brillantes de su época.
Se dedicó al periodismo en muchos diarios de la época como La Libertad, La Reforma y La Semana de Trujillo. En 1922 prologó el poemario Tirse de César Vallejo, siendo el primer crítico en vislumbrar el talento del entonces joven e ignorado Vale Humano. Su análisis profundo de dicha obra no ha sido hasta ahora superado. Víctor Raúl Haya de la Torre nació en Trujillo, La Libertad, 22 de febrero de 1895 y falleció en Lima, 2 de agosto de 1979. Fue un pensador político y peruano, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana APRA y líder histórico del Partido Aprista Peruano, el más longevo y de mayor consistencia orgánica de la política del Perú. Es reconocido como un importante ideólogo político de Latinoamérica y figura clave para la política peruana y americana. Dio nombre al caso Haya de la Torre, un caso de derecho internacional público sobre el derecho del asilo político. Eduardo González Viaña nació en Chepén, Perú, 13 de noviembre de 1941. Es un escritor, catedrático y periodista peruano, autor de novelas, cuentos y artículos periodísticos. Es también un activista que presenta sus libros y da conferencias en universidades, teatros y otros centros culturales y laborales de los Estados Unidos, donde defiende el derecho de los inmigrantes hispanos a vivir en ese país y a conservar la magia de hablar español. José Eugelio Garrido Espinosa nació en Huancabamba 11 de marzo de 1888 y falleció en Trujillo el 22 de julio de 1967. Fue un escritor, catedrático y universitario periodista peruano, además de un estudioso del folclore y del pasado cultural del norte de Perú. Entre 1915 y 1917 fue un partícipe en el Grupo Norte. Ciro Alegría Bazán. Él nació el 4 de noviembre de 1909. Nació en Sartibamba, departamento de La Libertad, en Perú. Él es un escritor peruano. En el año 1917, Ciro Alegría tuvo el privilegio de ser alumno del admirado poeta César Vallejo en el Colegio Nacional San Juan. Es uno de los máximos representantes de la narrativa indigenista. Ciro Alegría es uno de los representantes más destacados del Grupo Norte. Alcides Espelucín Vega nació en la Hacienda San Felipe, distrito de Ascope. El 16 de agosto de 1895 integró en la Juventud Bohemia de Trujillo, conocida después como el Grupo Norte. Por entonces colaboró en los diarios La Reforma y El Federal de Trujillo, dando a conocer su poesía. César Vallejo, que fue su gran amigo, lo describió antes como un poeta extraño y es toda una promesa. Macedonio de la Torre nació el 27 de enero de 1893 en la hacienda Chuquizongo, en el distrito de Usquil, provincia de Otusco, departamento de La Libertad. Macedonio fue el primer artista plástico vanguardista del arte peruano. Fruto de su perspectiva única de la naturaleza y sus estudios en Europa, sus aprendizajes del impresionismo, postimpresionismo, cubismo inicial y expresionismo alemán marcan un hito pionero significativo en la evolución de las artes plásticas. Julio Garrido Malaver. Él nació en Celendín el 2 de julio de 1909 en Trujillo. Él fue un poeta, narrador, periodista y político peruano. Poeta de intensa emoción social y humana. Su obra no ha sido valorada por la literatura oficial en su justa dimensión. Perteneció al grupo de llamados poetas del pueblo. Óscar Imañas Sánchez. Él nació en Hualgayoc, 19 de septiembre de 1893. Fue un poeta peruano, integrante del Grupo Norte y amigo del poeta César Vallejo.
Su poesía es de acento filosófico y expresionista, y de cierto alarde modernista. Características del Grupo Norte o Bohemia de Trujillo. Tuvieron por inspiradores y dirigentes al escritor y periodista Antenor Orrego y al poeta piurano José Eulogio Garrido. Insurgió con inquietudes artísticas y sociales, mostrando un afán renovador en el tiempo de la crisis mundial derivada de la Primera Guerra Mundial. Tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de la literatura, del pensamiento y de la política, a nivel nacional, continental e incluso universal, como fue el caso del conocido poeta César Vallejo y del político Víctor Raúl Haya de la Torre. La vinculación del entonces joven César Vallejo con los bohemios trujillanos se da lugar entre los años 1915 y 1917. Antenor Orrego y Alcides Espelucín fueron los de mayor influencia tuvieron al respecto. Ellos le ayudaron a ensanchar su horizonte literario todavía restringido en el clasicismo y el modernismo. Los bohemios lo animaron a publicar sus primeras composiciones poéticas, que aparecieron en el diario. Los bohemios empezaron publicando sus colaboraciones en la revista Cultura Infantil e Iris. Pero el movimiento habría de tener su mayor brillo, difusión e influencia alrededor del diario trujillano. El Grupo Norte también se hizo llamar Grupo Trilce en honor a la obra de César Vallejo. La función del Grupo Norte era básicamente reclutar a más personas con los mismos intereses de aprender que los demás miembros del grupo. Y también así lograron expandirse fuera del país.